Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El día de hoy un pequeño mensaje para disipar algunas dudas en las cuales hemos estado tratando de estudiar al detalle con todos los acontecimientos mundiales que están pasando. Algunas personas en el trabajo y algunos correos que también recibo no me preguntan si ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, si ya es el fin del mundo, si nuestro Señor viene pronto. Entonces tratar de disipar con el único libro que nosotros tenemos a la mano y que nos puede resolver todas esas interrogantes, que es la Biblia, ¿no? Con esto nada más, ¿no? Tratar de poder estudiar un poco más las escrituras y ver cómo es el comienzo de este conflicto, ¿no? Que está por venir y aparentemente va a llegar, ¿no? Aparentemente va a llegar. ¿Qué tal comienzo de años que tenemos de este 2020? Yo eh, antes de Navidad del 2019 había dicho, ¿no? De que realmente iba a ser un año muy difícil. Ahí está pueden revisar los antecedentes, que todo esto se preveía, ¿no? Porque está escrito en las escrituras. ¿Y cómo comienza esto, no? Yo también estaba escuchando a varios pastores de Estados Unidos, el cual, lógico, están a favor de este ataque que hizo Estados Unidos y mató a un alto general iraní, el cual fue en represalia porque habían atacado la embajada de Estados Unidos en Irak unos grupos paramilitares, según el gobierno de Estados Unidos, apoyado por este gran funcionario, digamos, militar iraní, el cual también, a mi parecer, me pone en tela de juicio porque ¿por qué tendríamos que creerle a Estados Unidos con los antecedentes que tienen, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, Afganistán, eh, ¿qué más podemos citar? La guerra de Irak, donde decía y acusaba que Saddam Hussein tenía armas químicas y se supo que no tenía. Todos estos son intereses realmente creados, y la raíz de todo esto es el dinero, el poder, porque el que domine el petróleo, el que domine el petróleo es el que va a dominar el mundo. Quizás ustedes no sepan que Estados Unidos tiene una deuda externa prácticamente impagable. Se habla de trillones de dólares. No sé ni cómo se cuenta eso. No son billones, sino trillones de dólares. El cual ya en sus reservas de oro y de plata ya prácticamente no hay nada. Para poder, lo que hace fuerte la moneda de un país es las reservas de oro y de plata que puedan tener sus bancos, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere emitir más dinero, tiene que tener un, un, una base, un refuerzo de oro y de plata. Si es que no tiene, prácticamente se va en una devaluación. Y la deuda externa de Estados Unidos es grande, grande. Igual sucede con los países de Europa. Con los países de Europa ahora prácticamente el euro está siendo mantenido solamente por Alemania y un poco por Francia, pero países como España, Italia, ya han sucumbido ante realmente una inflación terrible que hay. Por eso Inglaterra ya también se separó de la Unión Económica Europea. Entonces todo esto está generando prácticamente con ese matiz de fondo, ¿no? Todo por el dinero, el petróleo y bueno, queriéndonos hacer creer que realmente eh, hay otros intereses, el cual ya prácticamente nadie se cree, ¿no? Nadie cree y sabemos realmente cuál es el, el matiz de fondo, ¿no? Es el amor al dinero de todas estos líderes prácticamente endemoniados que son manejados por el demonio mismo, ¿no? Pero lo que queríamos responder ahora, si es que nuestro Señor viene pronto o es el fin del mundo, bueno, nuestro Señor dejó algunos puntos cuando Él iba a regresar.
y se hablaba de una tercera guerra mundial que está en Apocalipsis capítulo 16, el Armagedón, donde nos dice que va a haber unas guerras, y va a haber una gran guerra, pero esta gran guerra no se va a desarrollar ni en Europa, ni en Irak, ni en Irán, se tiene que desarrollar en Israel, en el valle de, a ver, déjenme ver aquí, es un valle grande, déjenme ver aquí, en el valle de Esdraelón. Ese es el nombre del valle, en el valle de Esdraelón. Ahí es donde se va a desarrollar la tercera gran guerra mundial y nuestro Señor Jesucristo va a descender en el monte de los olivos, donde fue crucificado. Y la tierra se va a abrir así. Dice que en dos. Así es. O sea, va a formar una cruz en el monte donde el Señor va a descender. De fin del mundo no se puede hablar porque las escrituras son claras y dice que nadie sabe ni la hora ni el día en lo que va a suceder. Así que si alguien agarra y viene y le dice, no, que sí, que yo sé, que es mentira, falso profeta, mentiroso. Guerras, antes de esta gran guerra de Armagedón, por lo menos tiene que haber tres guerras, donde sí lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 38-39, yo estaba estudiando un poco las escrituras. En el libro de Joel también lo podemos ver, en el capítulo 3, libro de Daniel, también lo podemos ver. Y lógico en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, una de las grandes guerras, pero no la gran guerra, la final, que se dice como la tercera guerra mundial, dice que se va, aquí en el capítulo 16, hay algo que es importante que para poder tomar en cuenta. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates. Si nosotros, el Espíritu Santo ahí es clarísimo y nos da el detalle exacto del lugar donde va a ser. El río Éufrates nace en Turquía, sigue por Siria y prácticamente pasa todo Irak, donde se están desarrollando en estos momentos estos conflictos. O sea, según este libro, nos podría decir que este sería una de las guerras, más no la guerra final, que posiblemente tarde más años, quizás 3 años y medio, quizás 7 años, pero que de todas maneras, lamentablemente, tiene que suceder. Nosotros somos una generación, ustedes, los que me están escuchando, yo, todas las personas que tenemos la vida en este momento, somos una generación que realmente es increíble porque tenemos la capacidad para acabar con este mundo en tan solo 1 minuto, apretando botones. Tenemos la capacidad. Yo estuve el otro día en Hiroshima y vi lo que hizo las bombas atómicas de Hiroshima y la de Nagasaki, y la verdad que fue algo muy doloroso, acabando con miles y miles de vidas. Más de 300.000 personas murieron, más de 180.000 al instante, y pensar que esas bombas hoy en día hacen que fuera Alicia en el País de las Maravillas. Ya Rusia tiene una bomba que prácticamente acabaría con Francia por completo. Entonces, aquí nos da que una de las guerras tiene que empezar en las orillas del río Éufrates. Y ahí nos habla también de los reyes del Oriente. ¿Y quiénes son los reyes del Oriente? Tienen que estar involucrados, por ejemplo, China, Corea del Norte, Japón mismo, todos esos son la parte del Oriente. Para que agarre una magnitud, digamos, mundial,
tendría que estar involucrado sí o sí Israel. Por lo que yo estuve escuchando en las noticias de hasta hoy día, que Irán atacó unas bases de, de Estados Unidos en Irak, río Éufrates. El presidente Trump, bueno, va a pensar en qué respuesta le va a dar. Y Irán también ha amenazado que si contraatacan y se lleva a cabo un ataque, digamos, masivo por parte de Estados Unidos a Irán, Irán va a atacar directamente Tel Aviv y parte de Israel. Israel también ya agarró y dijo que no le va a temblar el pulso para atacar Irán y con bombas atómicas, porque tiene bombas atómicas. Entonces es una situación un poco realmente difícil y complicada porque todo esto, como le vengo repitiendo, es por el manejo de petróleo, manejo de dinero. Todas las guerras lamentablemente son por problemas de dinero. 6.000 años que tiene este mundo, desde que el ser humano, Dios lo puso en esta tierra, y prácticamente solamente ha habido 25 años de paz. Y siempre se han estado guerreando, así que las guerras ya no son novedades para nosotros. Pero siempre muere gente y muere mucha gente inocente por intereses, ¿no? Casi el 60 a 70% del petróleo que se genera en el Medio Oriente va a parar a Europa. Entonces es una repercusión grande, de verdad, y es preocupante porque es a nivel mundial lo que se está hablando, ¿no? Después de eso hay que simplemente estar preparados, orar, arrepentirse, para estar preparados para la venida de nuestro Señor, que no sabemos en qué momento, solamente podemos saber que por las señales que nos dejó en Mateo mismo, en el Evangelio de Mateo, y una de esas señales es cuando el cielo se oscurezca y haya 3 días de oscuridad. Y a veces me pongo a pensar cómo puede ser que haya 3 días de oscuridad, cómo se puede apagar el sol. Una de las formas que se puede apagar es con una devastación nuclear, el cual haga que todo suba y quede en oscuridad total la Tierra, ¿no? Ahora estamos viendo también un incendio gigantesco en Australia mismo, el cual están muriendo millones y millones de animales inocentes. La verdad que veo las imágenes y me rompe el corazón. Eh, las causas, yo escuché solamente dos posibles causas. No se puede confirmar nada. Uno dice que le echan la culpa al calentamiento global, lógico, hecho por el hombre, y las otras dicen que hay intereses ya creados que ha sido adrede para que devastar toda esa zona y construir empresas y bueno, hacer digamos más rico y próspero esa región, pero ¿a costo de qué? De vidas inocentes, porque al final las vidas de los animales también valen y valen mucho. Es triste y lamentable todo esto. Ya estamos viendo cambios climáticos por todas partes, terremotos ya se están manifestando. Entonces, bueno, hay que estar preparados, hay que orar y como les vengo a repetir aquí, esto no se acaba en este momento, pero sí estamos a los pies de una confrontación a gran escala, lamentablemente, ¿no? Porque los aliados de Irán son, como ya lo han manifestado, Rusia, Siria, Corea del Norte y China, ¿no? Entonces, bueno, qué amigos tienen, ¿no? Y ya sabemos que Estados Unidos también hoy escuché en la soberbia de Trump, dice que tienen y cuentan con el ejército más poderoso de todo el mundo, que de verdad que soberbia, ¿no? Agarrar y decir eso, sabiendo de que del otro lado está nada más y nada menos que Rusia y China, ¿no? En el Apocalipsis dice que nunca se vio tanta gente reunida en esa gran batalla de Armagedón.
más de 200 millones, ¿no? Y bueno, también dicen de que cuando sea estas consagraciones mundiales, prácticamente va a desaparecer 3/4 de la población, el cual equivale a 2 continentes enteros. Hermanos, esperemos que no ocurra nada, que sea solamente una guerra más del ser humano, del vil corazón y ruin corazón del ser humano, el cual lo único que ha hecho desde que pisó esta tierra y se alejó de Dios, ha convertido esta tierra en maldad. Lamentablemente se ve ahora en todos los aspectos, no solamente en los aspectos económicos, sino también en los aspectos religiosos, en los aspectos espirituales. El otro día sentía un gran dolor espiritual porque antes, como la Iglesia Católica, hay que reconocerlo, cobraba las indulgencias, haciendo creer que un muerto pasaba del infierno al cielo si uno pagaba cierta cantidad de dinero, ¿no? Que digamos, la Iglesia Católica tenía la potestad de firmar un documento y hacer pasar. Hoy día ya nadie se cree eso, pero sin embargo existen otras creencias que lamentablemente inescrupulosos pastores evangélicos han hecho creer a la gente que con dinero uno puede comprar la bendición, puede ser próspero y tantas cosas más, que el cual yo estoy en contra, definitivamente y tajantemente en contra de todo eso que se predica, porque cabe mencionar de que antes de que empiece esta escalada terrorista por parte de los Estados Unidos, el cual mató a este presidente, a este alto funcionario iraní, él visitó una de las iglesias evangélicas, entre comillas, del pastor Maldonado, el cual le impuso las manos, donde predica una, digamos, teología, por hablarlo así, de prosperidad y de que tenemos que tener el poder y que que Dios nos ha dado la libertad para poder gobernar, toda la autoridad, el cual hay una religión que ya hace tiempo que se está viniendo y se está viendo, es Kingdom Now, que es el reino ahora, el cual predica todas esas herejías bíblicas, y hay muchos pastores que están siguiendo. Sabemos que Estados Unidos fue prácticamente invadido por todas las personas que salieron después de la Reforma, después de Lutero, fueron a parar a Estados Unidos y formaron diferentes iglesias, diferentes doctrinas. También cabe añadir de que el presidente Donald Trump, en noviembre van a ser las elecciones presidenciales y bueno, tiene que ganar también cierta fama, ¿no? Para poder ser reelegido. Va a ser un poco complicado, solamente pido oración, esto no se acaba acá, no hay fin del mundo. Para la Tercera Guerra Mundial falta, como ya les he dicho anteriormente, según lo que está en la Biblia faltan algunos puntos que se tiene que dar, pero sí habla de guerras y de que va a haber guerra, y una de las guerras grandes, se podría decir, se va a desarrollar también a orillas del río Éufrates, ¿no? Entonces, yo desde aquí solamente pedirles, ¿no? que oren, porque este mundo está podrido, lamentablemente está podrido, ya no tiene arreglo, porque el corazón del hombre se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios. Ahora cada uno es autónomo, cada uno es Dios, cada uno no necesita más a Dios. Y eso ha hecho que realmente haya todas estas cosas, que el planeta esté agonizando. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si en caso, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? que un extraterrestre
viniera y visitara la Tierra, aunque los extraterrestres no existen, son ángeles caídos, es lo que enseña la palabra de Dios, no existe. Pero supongamos que viniera, diría, qué locos estos seres humanos, qué locos estos humanos, estos hombres. La verdad, lo único que hacen es matarse entre ellos. Y eso es lo que hemos venido haciendo de generación en generación, en generación y en generación. Pero tanto así que hoy en día, la generación que nosotros vivimos es increíble, con tanta tecnología, con internet y todo eso, y tenemos la potestad de acabar este mundo en tan solo un minuto. Reflexión, hermanos. Reflexión, oremos, que Dios lo bendiga y bueno, hay que estar preparados nada más para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es real, es real. La Biblia no miente, Dios no miente, su palabra no miente. Las Escrituras dicen que tenía que venir a la tierra nuestro Señor Jesucristo y así fue, vino. Hace poco lo hemos festejado, lo hemos recordado el 24 de diciembre, aunque sabemos que no nació en esa fecha. La Biblia dice que tenía que morir, murió crucificado, pagó tus pecados y pagó mis pecados, con su sangre hemos sido libertados. La Biblia dice que tenía que resucitar y resucitó, no lo digo yo, lo dice Dios y más de 400 testigos que lo vieron vivito, que lo tocaron y no se fueron así, pensando que era humo, sino tocaron carne, como me estoy tocando ahora. Y la Biblia también dice que tiene que regresar. Y si ya se cumplió que tenía que venir, que tenía que nacer, que tenía que morir, que tenía que resucitar, ¿por qué no se tiene que cumplir que tiene que volver? Qué comienzo que hemos tenido este 2020. Dios lo bendiga, hermanos.